En el episodio 61 de Baar, la cirugía de Renjin continuó. Arun hizo todo lo posible. Entonces, Ala entró en el quirófano y anunció que había una alerta hipotecaria en el hospital. Se les dijo a todos que abandonaran el hospital. Arun tomó la iniciativa, afirmando que continuaría con la cirugía de Renjin. En el episodio 61, aunque la historia de Renjin se desarrolla a la sombra de grandes acontecimientos, en realidad forma una línea importante que establece el equilibrio emocional del episodio. En medio de la explosión, la cirugía y el caos resultante, Renjin se convierte en un personaje que destaca por su silencio. Este silencio parece menos un retraimiento y más el resultado de un ensimismamiento. La enfermedad de Renjin ya no es un detalle secundario en su vida. En este episodio, siente los límites de su cuerpo con mayor claridad y no los niega. Renjin, que solía mantenerse firme ante reacciones, palabras duras o intentos de control, se muestra más tranquila en el episodio 61. Porque ahora sabe dónde termina su fuerza. Esta conciencia no la debilita, al contrario, la lleva a un punto más realista. Su relación con Baar también cambia al darse cuenta de esto. Las tensiones pasadas entre ellas persisten, pero ya no son una prioridad. Para Renjin, ya no se trata de competir, sino de sobrevivir y encontrarle sentido a la vida. La actitud de Baar durante la cirugía y el arrebato posterior transforman la perspectiva que Renjin tiene de ella. Ve a Baar no como una rival, sino como alguien que se pone a prueba en diferentes aspectos de la misma vida. Si bien la relación Renjin-Baar arrastra toda la tensión de episodios anteriores, esta vez progresa de forma discreta, más madura y más realista. En este episodio, su vínculo no se convierte en un conflicto abierto ni en una reconciliación repentina. Más bien, llega a un punto en el que ambas mujeres comienzan a darse cuenta de que llevan la misma carga desde diferentes lugares. En el pasado, Baar solía ser una rival para Renjin. Su éxito profesional, su serenidad en tiempos de crisis y su aparente fuerza generaron en Renjin admiración y oposición interna. Renjin a menudo percibía la firmeza de Baar como un reflejo de sus propias deficiencias. Por lo tanto, su relación se mantuvo distante y tensa durante mucho tiempo. Las palabras no dichas y los resentimientos reprimidos mantenían el vínculo constantemente tenso. Sin embargo, en este episodio, esta dinámica cambia notablemente. La enfermedad de Renjin la lleva a interpretar la vida desde una perspectiva diferente, transformando su visión de Baar. Ya no la ve como un obstáculo que superar ni como alguien con quien competir. Al observar a Baar durante la cirugía, se da cuenta de que Baar también tiene limitaciones, que se cansa y que asume riesgos. Esta comprensión lleva a Renjin a una silenciosa ablandamiento. El caos posterior a la explosión se convierte en el punto de quiebre de esta relación. El repentino colapso y la pérdida de conciencia de Baar crean una confrontación impactante para Renjin. Porque este momento demuestra claramente que Baar no es la figura que siempre se mantiene firme. Cuando Renjin ve que Baar también puede ser frágil, la distancia entre ellas disminuye involuntariamente. La competencia da paso a la preocupación, la distancia a la cercanía humana. La actitud de Renjin hacia Baar en este episodio es particularmente notable. No revela agravios pasados ni muestra una cercanía dramática. Hay más bien un interés distante y silencioso. Su mirada hacia Baar no es de acusación ni comparación, hay una sensación de que estamos en la misma vida. Esto indica que su relación ha alcanzado un nuevo nivel. Para Renjin, Baar deja de ser una amenaza o una sombra en este punto. En cambio, cobra significado como una mujer agotada dentro del mismo sistema y expuesta a los mismos riesgos. Este cambio está directamente relacionado con el propio viaje interior de Renjin. Ante la realidad de que su vida puede ser limitada, Renjin no quiere cargar con viejos resentimientos. Su relación con Baar también se ve afectada por esta liberación.